el comienzo de una promesa en un rincón olvidado del vasto imperio romano, entre colinas polvorientas y aldeas humildes, comenzó una historia que dividiría el tiempo y cambiaría el destino de la humanidad. No fue en un palacio, ni entre las voces de los sabios, sino en un pesebre, donde la luz del cielo tocó la tierra. María, una joven sencilla de Nazaret, había recibido un mensaje imposible: serías la madre del Hijo de Dios. La noticia corrió en sus venas como fuego. José, su prometido, dudó, pero un ángel lo despertó del miedo con una promesa: lo que en ella es concebido, es del Espíritu Santo. Así, bajo el cielo de Belén, en medio del frío y la oscuridad, nació Jesús, el Salvador envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No hubo trompetas, pero los cielos no callaron, pastores vigilaban sus rebaños, y de pronto, el cielo se abrió, multitudes de ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas. Era como si el universo mismo celebrara que el Creador ahora dormía como un niño. Mientras tanto, desde el oriente, sabios seguían una estrella que parecía viva, guiándolos a ese pequeño rey sin corona, oro, incienso y mirra, pero más que eso, le ofrecieron su reconocimiento. Este niño era diferente, no un profeta más, no un maestro cualquiera, era el Mesías. Los años pasaron, Jesús creció, fuerte en espíritu y sabiduría. A los 12, en el templo, dejó asombrados a doctores de la ley, pero luego desapareció del escenario. Por casi 2 décadas, en silencio, aprendió a trabajar la madera y a escuchar, hasta que llegó el día en que el cielo habló de nuevo, porque lo que parecía solo un niño especial, estaba por revelarse como algo mucho, mucho más. A orillas del río Jordán, un hombre vestido con piel de camello gritaba en el desierto, y el mundo pronto volvería a estremecerse. El bautismo del rey y la llamada del reino. En el desierto de Judea, donde el viento arrastra la arena y las voces se pierden entre las piedras, un hombre llamado Juan el Bautista alzaba su voz como un trueno: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sus palabras eran fuego, sus ojos, como brasas encendidas. La multitud acudía de todas partes, ansiosa por algo diferente. Juan no ofrecía comodidad, ofrecía verdad cruda y viva. Y un día, entre la multitud silenciosa, Jesús apareció, sin pompa, sin anuncio, solo con la firmeza de quien sabe quién es. Juan lo reconoció al instante. El profeta del desierto tembló: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió con voz mansa, como una corriente profunda: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces, sucedió lo impensable. Jesús entró en las aguas del Jordán, y al salir, el cielo se rasgó como un velo invisible. El Espíritu de Dios descendió como una paloma, y una voz tronó desde lo alto: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todo el universo pareció detenerse, las hojas, el agua, el tiempo mismo. El rey había sido presentado, el cielo lo reconocía, pero antes de llevar la luz al mundo, debía enfrentar las sombras. Fue llevado al desierto, no por castigo, sino por propósito. Allí, durante 40 días, ayunó, oró, y fue tentado. Satanás se le presentó con astucia, le ofreció pan, poder, gloria, pero Jesús, con cada palabra, lo venció. No solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y así, el león venció al dragón en soledad, sin espada, sin escudo, solo con la verdad. Luego, al salir del desierto, su voz resonó como un nuevo amanecer: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero un reino no se construye solo, y así comenzó a llamar a sus primeros aliados. Junto al mar de Galilea, hombres comunes arrojaban redes, sin saber que estaban a punto de pescar el destino. El reino entre los hombres a la orilla del mar de Galilea, donde las olas acarician la arena como un susurro eterno. Jesús caminó, no como un maestro buscando discípulos, sino como un rey reuniendo a su ejército. Vio a Simón y Andrés, 2 pescadores endurecidos por el sol y la rutina. Les dijo simplemente: síganme, y los haré pescadores de hombres. Sin una explicación, sin una promesa de riquezas,
dejaron sus redes. Luego, llamó a otros, Santiago, Juan, y uno a uno, formó un grupo no de sabios, sino de hombres comunes con corazones dispuestos, y con ellos, el reino comenzó a manifestarse. Jesús sanaba a los enfermos con solo tocarles, daba vista a los ciegos, hacía caminar a los cojos, expulsaba demonios con una palabra, pero más aún, sanaba el alma de los quebrantados, perdonaba pecados, restauraba dignidad, abría puertas que nadie podía cerrar. Multitudes lo seguían, no por espectáculo, sino porque sentían que en él había algo más grande que el mundo. Sus palabras no eran discursos, eran vida, fuego y misericordia envueltos en voz humana. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. Ustedes son la luz del mundo. Cada enseñanza era una espada invisible que cortaba el orgullo, la injusticia, la hipocresía. Los poderosos temblaban, y los humildes se levantaban, pero no todos estaban felices. Fariseos, escribas y líderes religiosos comenzaron a verlo como una amenaza. ¿Cómo podía este carpintero de Nazaret hablar con autoridad? Como si conociera a Dios cara a cara. Aún así, Jesús no retrocedía, caminaba entre ciudades como un fuego encendido, amando, enseñando y desafiando todo lo establecido. Y entonces, hizo algo que lo cambiaría todo. Resucitó a un hombre que ya olía a muerte. Lázaro había muerto hacía 4 días, pero cuando Jesús llegó a su tumba, el mundo dejó de respirar. Vida en medio de la muerte. Betania estaba de luto. Lágrimas, incienso y silencio cubrían las calles como un velo de sombra. Lázaro, el amigo de Jesús, había muerto. 4 días. El cuerpo ya olía a descomposición. Marta, entre el dolor y la esperanza rota, corrió hacia Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús la miró a los ojos y dijo una de las frases más poderosas jamás pronunciadas: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y luego, lloró. El Hijo de Dios lloró. Frente a la tumba, con la piedra aún sellada, Jesús clamó con autoridad divina: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió, envuelto en vendas, con el rostro cubierto, volvió a la vida. La multitud gritó, algunos huyeron, otros cayeron de rodillas. Era innegable, el que hablaba del reino, tenía poder sobre la muerte misma, pero ese milagro no solo conmovió corazones, encendió la furia de los enemigos de Jesús. Desde ese día, los líderes religiosos no solo lo temían, lo querían muerto, planeaban en secreto, susurraban traición, y entre ellos, uno de sus 12 ya comenzaba a oscurecerse por dentro. Jesús, sabiendo que su hora se acercaba, entró a Jerusalén no con un ejército, sino montado en un burro. La multitud agitaba ramas, gritaba, Hosana, pero entre los vítores, también se escondía la sombra de una cruz. En la última cena, mientras partía el pan y ofrecía el vino, dijo con voz temblorosa: Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramada por muchos. Y aquella noche, en el monte de los olivos, oró con lágrimas y sudor como sangre, no por miedo a morir, sino por el peso del pecado del mundo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego, las antorchas rompieron la noche. Judas lo besó, y la traición se selló. Golpes, juicios injustos, una cruz levantada en una colina, pero lo que parecía una derrota, estaba a punto de volverse la mayor victoria de la historia. La cruz y la corona eterna. El sol se oscureció a pleno mediodía, el cielo lloró. En una colina llamada Gólgota, el Hijo de Dios, colgado entre 2 criminales, estaba muriendo. Sus manos, que sanaron enfermos, ahora estaban atravesadas por clavos. Sus pies, que caminaron sobre el agua, estaban fijados a la madera. Su voz, que enseñó con compasión, gritaba de dolor. Y aún así, con los pulmones colapsando y el corazón latiendo con agonía, Jesús habló: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El cielo enmudeció, la tierra tembló. Los que se burlaban, ahora temían. El velo del templo se rasgó en 2,
de arriba a abajo, y justo antes de entregar su espíritu, Jesús declaró con un suspiro de victoria: consumado es. Murió no porque le quitaran la vida, sino porque él decidió entregarla. 3 días después, el mundo jamás volvió a ser igual. María Magdalena fue al sepulcro al amanecer. Lo encontró vacío, la piedra estaba removida, los lienzos, doblados. Un ángel dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y entonces, Jesús se apareció, vivo, radiante, vencedor. Mostró sus heridas, comió con ellos, les habló del reino, y antes de ascender al cielo, les dejó una misión eterna: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Desde entonces, su nombre ha cruzado siglos, imperios y corazones, no como el de un mártir, sino como el del Rey resucitado, el Salvador eterno. Esta no es solo una historia antigua, es la historia de un amor que venció al pecado, de una cruz que dio paso a una corona. Jesús no solo vino a morir, vino a salvarte, a ti, ahora,